Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político, el hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! La vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la revista Amartya. Todo es tan facilito como paer, hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los dirigentes. Arrancamos como cada lunes a pasar hojas de esta revista. Hoy vamos a tocar un tema quisquilloso, complejo, vergonzoso quizás. Vamos a hablar del fetiche. Los fetiches. Y lo vamos a hacer con nuestro gran equipo, que hoy tenemos una reincorporación y lo vamos a saludar especialmente. Justo vino para este tema, porque si no, no sé cómo lo explicaríamos. Claro. Estoy hablando del señor Damián Cot, que vuelve después de 3 meses. 4. ¿4? Sí. Oh. ¿Estás bien? Sí, el 23 de febrero hice el programa acá y bueno, pasaron cosas. ¿Qué te pasó? Volví a casa, estaba lloviendo, me llegó una pelota, la paré de pecho, metí un caño, me resbalé, me caí, me quebré el tobillo. Terrible. Después nos vas a contar esta... Okay. Porque otra gente desaparece del programa, o se va del programa, pero no decimos nada. Pero esta era una situación que nos tenía en vilo. Pero bueno, no sabíamos cuándo ibas a volver. Viniste justo para hablar del fetiche. No, hicimos al revés. Nosotros pusimos la palabra fetiche y él se sintió llamado. Fue la batiseñal. Batiseñal, exactamente. Bueno, pero eso... Dami señal. La fetiche. No sé por qué me asocia, tiene tanta expectativa de que yo pueda sacarles alguna duda. No te bajes quizás. El precio, por favor, te lo digo. Yo digo, pero por ahí tienen dudas ustedes, me quieren preguntar algo, no hay problema. Te voy a preguntar, olvídate. Pobres quieren llegar a horario a que los exploten cuando pueden. Como cada lunes también está con nosotros Mariana Collante, que vamos a hablar también de fetiche hoy. De muchos fetiches. Ah, me encanta. Trae un libro hoy tenebroso, le voy a decir. Terrible, terrible. Y película terrible, terrible. Hoy vine terrible. Usted vino, está bien, porque va a compensar. Porque cuando dice fetiche, piensa que vamos a hablar de sexo todo el programa. No, nada que ver. Pero bueno, va a haber algo, acá por supuesto. Sí que no. Lo dice por el compañero, el señor Nicolás Dulcich. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Hablaban de mí? No, vamos a hablar de otra forma de nombrar la idea de fetiche, que es
la concepción que tuvo Marx, que es la fetichización de la mercancía. Y que no hay que ser marxista para leer a Marx, así como que no hay que ser liberal libertario para leer a Adam Smith. No hay que ser austríaco para hacer... 12 comieron los austríacos. Pobre los austríacos. Bueno, arrancamos hoy día especial para hablar del fetiche y arrojamos las cartas arriba de la mesa. Hay una idea del fetiche que podemos adelantar, que es esta idea de darle, objetivar algo, darle a ese objeto algún tipo de consideración especial, algo mágico. A ver, ayúdenme, pero la idea es que se descubren objetos, ¿no? En la antropología o la arqueología, y se busca esa idea, que es una palabra portuguesa, que traducida es algo así como brujería. Feito es hecho. Fetiche viene del feitizo, de hechizo, de fechoría. Un poco vamos a hablar de cómo también los navegantes portugueses, hablando de Cabo Verde. ¿Por qué Cabo Verde es portugués? Estamos muy mundialistas. ¿Qué tiene que ver el fetiche con Cabo Verde? Mirá, gol de Noruega. El tipo no podía salir del mundial. ¿Y entonces qué hacían? Empezaban a entender cómo... ¿Vos querés que te adelante la columna? Sí, un poquito me cuento. Cómo desde una perspectiva etnocéntrica, eurocéntrica, veían que los pueblos africanos que empezaban a descubrir desde la perspectiva europea, adoraban a estos objetos y les adosaban ciertas capacidades mitológicas, místicas, mágicas, de atraer la lluvia. Bueno, usted habló del mundial, y hay algo ahí también que se esconde, ¿no? Esta idea de atribuirle a la idea de la pelota, el mundial y todo eso que sucede, más allá de los análisis geopolíticos que podemos hacer, pero que hay algo que nos pone medio bobos o de alguna manera nos hace de otra manera, ¿no? En transcurrir de lo que sería el mundial. Ahí también hay una idea de convertirlo en algo más allá de simplemente un partido de fútbol. Sí, no se puede, todos me miran a mí, pero digo, la idolatría también tiene que ver con el fetiche, ¿no? O sea... Pero es la idolatría que uno se lo adjudica a otro, digamos, todos estos, porque no se ve cuál es la funcionalidad de un ídolo en una cultura, ¿no? Un objeto que tiene un utensilio, tiene una funcionalidad para una determinada cultura, cuando vos lo sacás de esa cultura, es un fetiche, pero fetiche denigrándolo. Bueno, es que este es el debate, me parece interesante, porque hay una idea de que lo que es fetiche es algo malo per se, ¿es así? No, por lo menos, no sé, creo que todos tenemos fetiches y el fetiche sirve justamente para soportar lo insoportable, que es que siempre nos falta algo. Entonces uno a veces tiene un fetiche justamente para, si se quiere, de alguna manera negar por un ratito eso que falta, ¿no? Pero a la vez es algo como que nunca se termina de satisfacer, ¿no? Es como una continuidad. Creo que los coleccionistas van por ese lado. Los que coleccionan nunca tienen lo suficientes X cosa que pueda decir, bueno, ya está. He hecho este álbum, ya lo he completado. Completó uno, pero va a seguir completando otros álbumes y así sucesivamente. Bueno, eso nos pasa a todos en la vida, ¿no? Exactamente. No sé de qué será coleccionista cada uno en su fuero interior, pero bueno. Bueno, hablamos de eso, que uno lo asocia a la idea del fetiche a pensar en la idea de que me excita un zapato o me excita una media, pero en realidad también un fetiche puede ser una foto, un anillo, una carta, ¿no? Guardar un objeto que uno sabe que es de tal persona y que eso, no sé, te vincula a esa idea. O lo que planteamos funciona el mundial, ¿no? La idea de que yo me pongo determinada remera, me siento en determinado lugar, hoy mirando el partido acá en la radio, correte que hicieron el gol acá, me tengo que sentar acá, claro. Y uno está comprometido con eso. Pero por supuesto. Yo le tengo miedo a eso, porque hoy vine, me quedé, ya creo que me voy a tener que quedar todos los partidos. Es que los dos goles yo los escuché en varios lados de la radio del partido, los dos goles se hicieron cuando estaba sentado en el mismo lugar. Claro. ¿Cómo no creer en eso? Yo le tengo miedo. Y la cábala es un fetiche en algún punto, ¿no? También. Uf. Sin lugar a dudas. A ver cómo es eso. De hecho, vos no sé si conoces el origen, seguramente. Por favor. De la Kabbalah y todo. No. No, confiaba en que lo ibas a conocer, pero digo. Bueno, te cuento. No, porque está un poco relacionado el tema de lo divino, ¿no? O sea, con esto que decíamos recién. De que, bueno, uno en definitiva lo que hace es idealizar a ese objeto, ¿no?
justamente por eso. Un Dios, ¿qué es? Bueno, uno le atribuye eternidad, le atribuye inmortalidad, le atribuye un montón de cosas que nos faltan a nosotros, ¿no? El Dios es todopoderoso, todo lo tiene, todo lo puede. Bueno, de ahí viene, ¿no? También esto de la Kabbalah, supongo. No estoy seguro. No, yo tampoco, mucho. Pero tiene mucho sentido. Habría que preguntarle a alguien que sabe. Llamemos a alguien, a ver. Bueno, pero Buena idea. Venimos de esta procesión que se abrió a partir de la muerte del indio y que nos habilita a pensarlo también como un ícono, como un ídolo, como una persona que se ha vuelto un objeto, pero en el sentido no en un sentido peyorativo, sino en cómo esta figura que todavía sigue dando coletazos a partir del fallecimiento, uno no puede sino entender qué es lo que pasa simplemente con la vida de un artista que escribió unas canciones, que hizo música y todo lo que generó, ¿no? Esto lo hemos relatado infinidad de veces en la radio, pero estas 70 cuadras de cola, lo que generó el mismo día de la noticia, o sea, se apagó la información, por lo menos en la Argentina. O sea, la gente se autoconvocó a la Plaza de Mayo. Bueno, pero el arte es el gran fetiche. ¿Por qué el arte es un fetiche? Y sí, porque es un elemento simbólico, es un artificio, donde uno lo carga con todos los sentidos que tiene en su... Me acompañó en malos momentos de mi vida, ¿no? Escuchábamos a la gente que escucha Los Redondos y al Indio, que su vida está atravesada por esas letras, bueno, pero el sentido se lo da a la persona. Incluso para el propio artista, ¿no? Porque sí, el propio lo artista sorprende. Escribe lo que le gustaría vivir, quizás, por ejemplo. O sea, o construye una escena que es la escena que le hubiera gustado vivir y, digo... Tiene un poco que ver con eso el arte, ¿no? Con poder generar realidades en otras dimensiones que en esta sería imposible. Vamos a escuchar el clip a cargo de nuestro compañero Ariel García, hablando de este aspecto del fetiche, que tiene que ver con qué nos gusta secretamente. Hola, hoy hablaremos sobre un tema del que se habla poco, pero que genera mucha curiosidad, el fetichismo. El fetiche que quieras, por extraño que sea, yo te lo cumplo. Un fetiche es una atracción sexual y o erótica muy fuerte hacia un objeto o partes del cuerpo de otra persona, con la diferencia de que esa parte del cuerpo no son los genitales, pueden ser los pies o las axilas, por ejemplo, o simplemente una parte del cuerpo que socialmente no está reconocida como algo excitante. Y por supuesto, se puede tener más de un fetiche al mismo tiempo, se puede no tener ninguno, y en cualquier caso será una vía más para alcanzar placer sexual de entre todo el repertorio y del imaginario erótico que tiene cada persona. Si eres de las personas que tiene un fetiche con los pies, tu cerebro tiene un mapa sensorial. Esto quiere decir qué parte es más sensible que otra. Y al lado de la zona íntima se encuentran los pies. Raro, ¿no? Son cosas que no se hablan tanto y si lo dices en voz alta el mundo te mira raro. Fetiche que quieras, por extraño que sea, yo te lo cumplo. ¿En qué momento un fetiche puede suponer un problema para nuestro bienestar y nuestra salud? En el momento que nos causa el mínimo de malestar o interfiere en nuestra vida, ya estaríamos hablando de parafilia. Y sí, el fetiche puede llegar a ser, con el tiempo, una parafilia. Yo te lo cumplo. Fetichismo, de Sigmund Freud. Freud puntualiza que sus observaciones surgieron ante ciertos pacientes que presentaban un objeto fetiche. Sin embargo, estos pacientes no recurrían a análisis por esta condición. Rara vez lo sienten como un síntoma que provoque padecimiento. Las más de las veces están muy contentos con él y hasta alaban las facilidades que les brinda en su vida amorosa. Re, sí. Vos sabés que es algo que siempre hablo con mis amigos, porque ya con los dedos que tengo tienen un formato polémico, dejo al libre albedrío y a la libre imaginación de cómo son mis pies. Así que yo creo que nada, un fetiche terrible que pueda haber con mis pies y ganaría un montón. La verdad es que hasta podría dejar
mi laburo que estoy un poco aburrida, podría, o sea, yo creo que sería un éxito, ¿no? OnlyFans. A tus pies. A tus pies. A tus pies. Si tienes un fetiche, lo más importante es que lo vivas de manera sana, con consentimiento y sin culpa. ¡Ay, ya! Mis fetiches son los acentos extranjeros. Usted que es pues, políglota. coño, que cómo irá al Mundial. Que Senegal acaba de hacer un gol. Eso ya es un Senegal fetiche, ¿o no? acaba de hacer un gol y en el Pro de puse 2-2, con lo cual estamos muy bien encaminados. Eso ya es un fetiche. Bueno, acá hay una obsesión por el tema del, que ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? De esta idea de vincularlo a un objeto y desde el punto de vista sexual. Pero hay otras maneras que me parece interesante y después lo vamos a profundizar, que es esta idea de cómo funciona el capitalismo, por lo menos en el intercambio de mercancías, cómo oculta el procedimiento por el cual, no sé, uno tiene un celular en la mano y no estás pensando en niños no sé, minas de cobalto. De 8 años juntando, claro, los minerales para armar ese celular. Bueno, eso es perfecto, no digo, nadie se sentó a ver cómo conspiraban, pero evidentemente de algo que parte de lo que vas a desarrollar vos, Nico, sí, él descubrió Marx y vio esa potencia, porque si uno se lo pone a pensar, es magnífico, ¿no? Repasando algunas ideas, lo encontré a José Pablo Feynman hablando de un dibujo creo que es de Tute, que habla de esto, ¿no? Justo habla de otro mundial, pero esta idea de, bueno, festejar con banderas argentinas, no le quiero pinchar el globo a nadie, pero esta idea de que uno está festejando con remeras o con banderas argentinas, pero uno no puede ver que abajo de eso, en el subsuelo, hay esclavos cosiendo esa bandera en estado de, indefensión total. O sea, uno no es culpable por usar esa bandera. Ahora, esta idea de que detrás de las cosas hay algo más y que las cosas funcionan simplemente como un obturador de esa realidad, bueno, es una idea para poder pensar no solamente una invención política como es el marxismo y todo lo que generó, sino pensar cómo nos automentimos, mentimos, tapamos la realidad, no queremos ver lo que pasa. Sí. Gol de Noruega. Pero es cierto. Es cierto. Gol de Noruega. 3-1, hablemos de otra cosa. Terrible. Waka waka, Qué triste. No, es bueno, el pero mundo. sería muy difícil vivir si estaríamos todo el tiempo. Exacto. De todas formas, es porque nosotros, de alguna manera, con esta actitud, así Noruega 3-0, sin querer o queriendo un poquito, dejamos que estas cosas sucedan porque no atacamos el origen de la desigualdad. ¿Por qué tiene que haber niños cosiendo remeras de Argentina o de cualquier otro gol de Noruega, justamente? Claro. Eso es lo que pasa, me parece. Y las palabras también ocultan. Sí, y volviendo a la terminología de esta palabra, más en su aspecto más sexual, bueno, también esto, por descubrir que no es algo, porque hablaba en un momento uno de parte del audio de la perversión, ¿no? Parafilia. Parafilia. Pero bueno, no significa que un objeto que a vos te genere algún tipo de excitación. Digo, pero demarquémoslo, porque no tiene cualquier tipo de... que una cosa es el fetiche, otra cosa es el fetichismo. A ver, ¿cómo es eso? Claro, todos tenemos fetiches, pero ahora el fetichista, digamos, lo que hace es reemplazar ese objeto por el vínculo, por la persona directamente, ¿no? O sea, una cosa es que uno tenga un fetiche con una bombacha y otra cosa es que uno, la única manera que tenga de llegar, por ejemplo, a un orgasmo sea robándose una bombacha de una terraza y llevándosela a su casa a olerla. Claro. Eso ya es un fetichista y ya tiene que ver más con una estructura más perversa. Pero digo, todos tenemos fetiches. De hecho, digo, esto que decía recién Mariana, digo, si uno no suspende la incredulidad con eso por un tiempo, bueno, es muy difícil ver un mundial o echarte un polvo, porque si estás pensando que esa bombacha la cosió no sé quién, bueno, ¿cómo hacer? Claro, hay muchos detalles que uno tiene que pensar. Arrancamos hoy Revista Martia así. Viene el señor Gustavo Cerati y nos va a cantar algo
que intenta traspasar una blusa. Es el relato de la canción. Trátame suavemente. Este es un recital en vivo. Última presentación. Haciendo este tema clásico. ¿Cuántas veces uno se quedó parado en el límite de la blusa? Bueno, se trata de sobrepasarse. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Gustavo Cerati haciendo este tema de Meleros, ¿no es cierto? Sí. Los encargados, acá Silvio Soler nos apunta para que seamos muy precisos con la información. Corrige, y si te estuviera más cerca te pegaría en la nuca. No. Sí, hay un láser rojo que tenés en la frente. No sé si será de Silvio. Sentí algo. La gente se copa, dice, qué placer amarte a fetiche. Varios objetos. Parlantes Sony Made in Japón. Las ventanas de edificios altos enfrentados en verano en Copacabana. ¡Qué nivel! Qué imagen esa, ¿eh? Los idiomas, las voces, mio cuore, dijo y me conquistó una compañera italiana. Acá también en una palabra también puede funcionar como un fetiche, ¿no? Bueno, en los Locos Adams, ¿no? Que le pedía a Morticia que le hable en francés. Claro. Bueno. Como se me puso la piel de gallina. Es un programa de cada uno que está escuchando del otro lado. ¿Están ahí del otro lado? Vos estás ahí, están escuchando. Imagino cada uno debe pensar hacer su lista. Después vamos a hablar de Marx y de economía. Pero hay algo ahí del objeto. Y lo más sanador me parece pensar que todos tenemos deseos vinculados a objetos. Y eso no está mal. Para nada, el problema es cuando el objeto se queda sin sujeto y nos quedamos solo con el objeto y así estamos con los teléfonos. Claro. Mira, acá nos escriben en el WhatsApp. En los mensajeros de YouTube. Dice, y yo afinaba el violín, te juro, para acá, cuenta así. Sí, y yo afinaba el violín y te juro mientras jugaban. Bueno, les di suerte. Como que sintió que se afina el violín, gana Argentina. Hablando de cábalas. La cábala, el fetiche de los supremacismos, mensajes encriptados, numerología, esoterismo, etcétera, etcétera. Te enseña hasta la potencia de la traición. La que leen los viejos, digo. Qué raro.
Lo hermético. Ahí tenés un fetiche. Ahí está, ¿qué? No, la Descubrí persona. directamente. Quiero ser hermética. Potencia de la La tradición. hermética lavanda. Claro, definitivamente. Bueno, nos vamos a ir a una tanda, ¿sí? Y seguimos. Esto es fetiche. ¿Usted ya pensó cuál es su fetiche preferido? ¿Lo puede contar al aire? Puede, contamos fuera del área de protección al menor, ¿no? No, estás dispuesto a contarlo. Después de la tanda, ya venimos. Esto es Revista Amartya. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Hay que ser prudente, que hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hasta la medianoche, Revista Amartya, AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Viene el Papo, usted va arriba del Baturé
¿no? Y hablando de fetiche, qué mejor que hablar del auto, ¿no? Ese objeto que... El domingo. Y claro, porque vos fíjate lo que es la publicidad, pero que esto es más viejo que María Castaña, que es darle a un objeto una cierta aura, magia, Un que halo. hace... Escúchame, yo me subo a un auto, decís... Te subís, pones el codo, decís, vamos, te llevo. A mí me crece pelo automáticamente. A algunos les crece el pene. Sí. No sabía que... Pará, más despacio. No, pero lo que le quiero decir es que esta magia de la publicidad que hace que uno se compre un desodorante porque va a levantar más mujeres. Que no sé. No funciona. De hecho, ya no estás usando más desodorante, no noté. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona que un objeto, usted se va a ir al 1500? Yo me voy a ir a la mierda. Porque hace mucho que no duermo mirando partidos del Mundial. Gol de Noruega. Otra vez gol de Noruega. No. Cuando planteamos la idea de fetiche, a mí automáticamente, que tengo una formación, digo, en ciencias sociales, evidentemente muy sesgada. Usted estudió. Eso dicen. Uno tiende a ir al origen de las cosas. Algo que a mí me gusta mucho es... A Grondona lo que también. voy a decir. A Grondona también le gusta bailar. A Grondona mucho, claro. Ahí, lo tardé, en los 90. Que el diccionario de la Real Academia, la versión online, tiene una posibilidad de ir buscando las palabras y encontrando los orígenes, las raíces etimológicas de la palabra, que derivan del latín, del francés, y entonces eso se empieza a armar un árbol genealógico de las palabras que te permite entender a la humanidad, a la filosofía, al pensamiento. Y cuando hice eso con la palabra en fetiche, que es la que nos convoca, descubrí que viene del portugués, yo no lo sabía. Resulta que en los siglos XV, XVI, los navegantes portugueses llegan a África Occidental, hablando de Cabo Verde, porque estaban tratando de buscar una ruta alternativa a la ruta de la seda para llegar a China sin pasar por el Imperio Otomano, que les cobraba impuestos. Siempre queremos lo mismo. Salir del peaje. Claro, el estrecho de Hormuz. Claro. Cuando los navegantes portugueses llegan a esas costas, empiezan a encontrar comunidades que, imagínate, no hay internet, no hay radio, que nunca habían visto en su vida, y se encontraban que estas poblaciones de África Occidental veneraban ciertos objetos materiales, estatuillas, amuletos, piedras, plumas, cráneos, a los cuales atribuían ciertos poderes mágicos, sobrenaturales. Podían traer la lluvia, curar enfermedades, dar victoria en la guerra, proteger de los malos espíritus. Imaginen además todas las cosas que, desde una perspectiva etnocéntrica, eurocentrista, los portugueses, sin entender las lenguas vernáculas, podían llegar a entender de lo que realmente estaba sucediendo. No, claro, porque un crucifijo también tiene poderes. No es, claro, no es un fetiche. Claro. Esto va a pasar a ser llamado por los portugueses feitillos, ¿no? Feitillos. Feito, hecho, viene de hechizos o ídolos. Y a la práctica de adorarlos se la llamó fetichismo. Tiempo después va a venir Marx, va a usar ese término. Tiempo después va a venir Freud, lo va a usar ese término. Todos, por supuesto, dándoles distintos... Se combinan dos. Marx lo que va a usar o va a apoyarse en este concepto para explicar cómo funciona la sociedad capitalista, más que como concepto, como metáfora. Él lo que va a decir en El Capital es que en cualquier sociedad los seres humanos, por supuesto, producen bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, y que esa producción, miren la obviedad que vamos a decir, requiere trabajo, tiempo, esfuerzo, habilidad. Pero que en el capitalismo, va a decir Marx, hay una particularidad, que es que no producimos lo que consumimos, sino que producimos para intercambiar en el mercado por aquello que efectivamente queremos consumir. Eso es lo que se conoce como la división la división social del trabajo, que no es un descubrimiento de Marx, ¿no? Cuando comparamos una silla con una mesa y le ponemos un precio, lo que estamos diciendo, en definitiva, es que ambas tienen algo en común. Claro. Ese algo en común no es el acero, la madera, el color, sino el trabajo humano abstracto. Porque cosas que fui encontrando me parecían muy interesantes es que
claro, el tipo que hace zapatos, come también. Entonces va a necesitar a alguien que pueda generar esa comida y que seguramente también necesita el zapato. Esto es trueque, pero bueno, pero es el mismo principio. No, sí, pero no, porque vos durante el trueque vos tenés la posibilidad de producir. Vos, si tenés la capacidad de producir, es, según la teoría marxista, porque tenés acceso a los medios de producción. Lo que sucede con el capitalismo es que la gran mayoría de las personas se convierten en proletarias porque no tienen nada más que su prole. Su fuerza de trabajo. Y que su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no accedemos al bosque, no podemos cazar en el bosque, no podemos pescar en el agua. Entonces tenés que vender tu tiempo, tu fuerza de trabajo para conseguir todo lo demás. ¿Dónde? En el mercado. Y ahí está el chiste, porque en el mercado se invisibiliza el trabajo subyacente detrás de los productos. No vemos a los carpinteros trabajando, ni tampoco vemos lo que decías vos en el inicio del programa, las relaciones sociales detrás de ellos. Solo vemos objetos con precio. Y Marx lo que va a decir es que la mercancía, en este caso el producto, adquiere así un carácter místico o fantasmagórico. Porque las relaciones entre las personas, los carpinteros, los transportistas, los diseñadores, en este caso de una mesa, de una silla, se disfrazan y aparecen como relaciones entre cosas. La silla y la mesa se relacionan a través del dinero. Y lo que sucede es que el común de los mortales empezamos a creer que el valor de las cosas es una propiedad natural e intrínseca de los objetos. El ejemplo clásico es el del oro. Nosotros en una sociedad capitalista, occidental, globalizada, entendemos que el valor del oro es inconmensurable, ¿no? Es, si pensás, haceme un dibujito de alguien rico y haces a Patio rico, el dibujito bañándose en un mar, en un océano de monedas de oro. Pero el oro no tiene valor en sí mismo, es valioso solo porque los seres humanos acordamos en un momento determinado de la historia que socialmente lo iba a tener. Pero no lo fue así durante gran parte de nuestra existencia. Sin ir más lejos, cuando los españoles llegan al mundo andino, descubrían que usaban el oro por todos lados y no le era un metal más. Era un metal más. Que brillaba. Los productos del trabajo humano, entonces, se convierten en fetiches. Porque la sociedad capitalista les atribuye un poder, que en este caso es el valor económico, que no es ni físico, ni natural, sino que es social, y lo olvidamos. Terminamos adorando al dinero y a las mercancías, tratándolos como fuerzas naturales o divinas y que dominan nuestras vidas. Esto se ve mucho en las películas o en las series de El fin del mundo, de zombies, en los cuales ¡pum! No sirve más el dinero. Claro, bueno. Porque en definitiva eso es una ficción. Lo que importa son las relaciones sociales. Y lo que puedas comprar con eso. Exactamente. El valor del dinero es valor en tanto y en cuanto puede activar el trabajo y las relaciones sociales como, ¿no? Una palanca, como un panel de Silvio tocando botones. Y este fenómeno tiene efectos concretos. En el capitalismo, las cosas dominan a las personas. He ahí el fetichismo que viene a denunciar Marx. En lugar de que los seres humanos controlen la producción para satisfacer sus propias necesidades, son, entre comillas, siempre las leyes del mercado, la oferta y la demanda, bro, las que dictan qué, cómo y cuánto se produce. No, y además el derecho de propiedad como única, como algo que es lo más importante antes que las personas casi. Y además como si fuese un dato más de la realidad, el clima, la economía es algo dado, que no se puede cambiarse. En todo caso se observa y se respeta. Es así. Y si creemos entonces que el valor nace de las cosas, no vemos el beneficio capitalista que proviene de pagarle al trabajador menos de lo que realmente produce. Bueno, pero es una operación, cuando así te escucho contarla y detalladamente, es una operación muy compleja de desactivar. O sea, porque a partir de eso viene esta idea de la alienación. ¿Cómo rompes con esta idea? Empezás a ver
en vez de un árbol, una mesa. Pero es sencilla y a la vez es complicada, Sí. porque se entiende perfectamente qué es lo que hay cuando hay un objeto, tiene un trabajo atrás. Se entiende perfecto. Por eso uno entiende cuán liberador es no estar alienado en su trabajo y poder desempeñarse y vivir de algo que a uno lo llene. Si yo soy un carpintero y tengo acceso a la materia prima, a la goma, al pegamento, a los clavos, y puedo llegar a desarrollar un producto en el tiempo y en forma que yo decido, y lo puedo vender a Mariana, que sé que lo va a usar para escribir sus novelas fantásticas, eso no es alienante, porque ahí no hay un fetichismo, hay relaciones sociales de producción puestas al servicio de la vida, del amor, de la pasión. Acá el capitalismo corre todo eso de lado y ahí está la capacidad de alienar al trabajador de no solo el usufructo de su trabajo, sino del resultado mismo de su trabajo cotidiano, que en definitiva es de su vida. Por eso va a decir Marx, y con esto si quieren podemos ir cerrando, pero después podemos pensar en ejemplos con las apps de deliveries y las redes sociales y el fetichismo, como el capitalismo en definitiva lo que hace es poner a las cosas por encima de las personas. Y que el fetiche de la mercancía entonces es el velo ideológico que hace que aceptemos este sistema como algo natural y eterno, cuando en realidad es una construcción social, histórica y social que puede y que debe ser transformada.
Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bueno, si hablamos de fetiche, ¿cómo no podemos decir que un libro es un fetiche? Y sí. Bueno. A mí la verdad que la gente que lee por internet, sí, yo no lo puedo entender. Yo no puedo permitirme si no tener el libro, el papel. Lo digital le cuesta. Lo digital, bueno, ya este señor, la última columna que hizo, me hizo pensar que nos están quemando en digital. Vayan a buscar lo que escribamos, que hagamos a no sé a dónde. Pero nos pasaba, ya que somos el programa de una revista papel, que en su momento lo fue, siempre voy a recordar que vos le llevabas la revista y la gente, antes de ver el contenido, lo que hacía era, mira, esto es, tocaba el papel y decía, papel, había como algo con el papel. Un Incluso fetiche. Antes, claro. Grueso, decía. Grueso. El papel, pero no es que en una persona, lo he visto en varios, más allá del contenido y la ilustración y lo que sea, hay algo en el papel. Con los objetos. En este caso, los libros. Bueno, vamos a leer un libro que sí, se podría tratar por lo crudo y por lo difícil que es este libro, que es El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa, en la que relata el ataque que hace el padre de este hombre a la madre, ¿no? Le quema la cara con ácido. Se están divorciando en 1964. Está todo bien, pareciera. Como que sí, hemos llegado a un acuerdo, la cosa se venía postergando, bueno, llegan a un acuerdo, la mujer vive en Córdoba, pero viene para acá. La mujer es un personaje muy interesante porque es de la oligarquía de Córdoba, hija de un gobernador, militante de la docencia, hizo el primer estatuto docente, lo armó ella, Sabatini es el nombre, ahora no me estoy acordando el nombre, pero bueno, viaja a Buenos Aires, va a firmar el divorcio y el hombre le dice, bueno, qué sé yo, estamos terminando acá, ¿quieren tomar algo? Bueno, cuando le contestan esa pregunta, traen unos vasos y en uno de los vasos hay ácido y se lo tira a la mujer que obviamente... ¿Cuál era la idea originaria de este hombre? Decía, yo quería quemarle los ojos para que tenga la última imagen que tenga de la vida, de todas las imágenes, sea mi cara. Bueno, un asesino. Un asesino. Al otro día se suicida. El hombre aparece muerto en ese lugar, vestido con toda con un atuendo muy especial. Todo esto que está contando Mariana es una historia que pasó. Es una novela, sí, basada en un hecho verídico, que es la historia de los Barón Visa, que es una historia de esta oligarquía que argentina, que tiene unas historias como los Lugones y qué sé yo, muy, muy dramáticas, muy trágicas, ¿no? Es que si uno se detiene en el título, que por ahí yo lo pasé varias veces por alto, pero es El desierto y su semilla, algo que no puede, uno supone, ¿no? Crecer algo es en el desierto. Ahora, pero pensando en Nietzsche, ¿no? Esa idea del desierto, el desierto que crece. Avanza. Sí, el desierto crece. Bueno, esta es la historia, ¿no? Después, ¿qué es lo que se relata en el libro? Se relata cómo, digamos, la mujer no habla nunca, es muy poco lo que se reescribe sobre el testimonio de la mujer atacada, ¿no? Él va construyendo a ver cómo una persona que tiene 20 años en ese momento, se tiene que dedicar a cuidar a su madre, de llevarla acá, allá, hasta que le hacen un montón de injertos y años después se termina suicidando. El autor de este libro también se suicida, la hermana también se suicida. Son todos una familia muy trágica. Una familia suicidada. Bueno, ahí podemos un poco entender esto de un germen, ¿no? En el que el drama estaba, lo trágico. Él hace una operación en este libro que me parece que el libro funciona también como
tratar de reparar algo irreparable, que es la vida familiar, la vida de esa mujer, la vida de todos ellos. Entonces ahí podemos vincularlo con el fetiche y la cara como una máscara social, ¿no? La mujer tenía unos rasgos así muy, muy finos, muy de la oligarquía, muy como esta cara es la cara de la hija del la hija del gobernador. Entonces había todo un linaje que estaba asociado a ciertos rasgos, a ciertas formas, a su elegancia, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que hablar un poco del padre. Raúl Barón Visa era un personaje como muy interesante porque era un poco anarquista, pero a la vez era un ricachón tremendo y medio que dilapidaba su guita en yendo a Europa a estar con mujeres, volvía acá y se ponía a luchar con los anarquistas. Bueno, tenía una vida en la que si hay algo que le rescata Jorge pensando en este tipo que era muy violento y a la vez con unos ideales tremendos o con ganas de cambiar las cosas. ¿De qué año estamos hablando? 1964 es este hecho. La mujer, Sabatini, es el apellido, sí, se mata en 1978. Él edita este libro en el 1998, sale, y 3 años después se suicida. Después de terminar este único libro, seguimos con los fetiches, ¿no? Termina el libro. 3 años después se suicida. Ese libro él lo había presentado en concursos y nunca ganó nada. Estuvo en el concurso, inclusive el de Clarín, nunca ganó nada, nunca fue rescatado hasta que él mismo pone plata y lo logra editar. Después sí, lo agarra Eterna Cadencia, lo toman otras editoriales y se reedita ese Eterna Cadencia. ¿Y con tanto suicidio? ¿Alguien no? Y es difícil, es un libro muy difícil. Es muy interesante porque ella cuando él habla de Milán, habla de que en el momento donde está su madre tratando de recuperarse, haciéndole un montón de cirugías reparadoras, está también el cadáver de Evita. Está de manera clandestina y entre estas dos personas que eran antiperonistas, ¿no? La madre era un radical y era antiperonista, y bueno, y Evita, que estaba un poco, su cadáver estaba secuestrado por los militares o por toda esa logia que andaba ahí con... Pero que ahí también hay una idea obviamente, del cuerpo como objeto literal. Aparte sabemos que con Eva, se han encarnizado con Eva. Claro, sí, pero que han tenido situaciones... Que no, la verdad son escabrosas completamente, ¿no? Como lo que le pasa a la mujer también, ¿no? Sí, bueno, el libro va contando todas esas historias, no tenemos la voz de la mujer, él lo que cuenta es cómo él mismo, una persona de 20 años, se tiene que dedicar a un poco a asistir a la mujer, es testigo, es el hijo de un asesino casi, ¿no? Es como un montón de cosas y el tipo se va perdiendo, va a Milán, no tienen la guita suficiente, el chabón es alcohólico, ya cuando tenía 18 años ya era alcohólico, bueno, todo se va complejizando, el tipo que tiene que cuidar a alguien se descuida a sí mismo, no se baña, no lo banca nadie, no tiene amigos, bueno, una vida muy compleja, bueno, y él va rescatando partes de los libros de su padre, algunas menciones, manifiestos, así que vamos a ver en este libro una época, una clase, ¿no? Como una especie de un costado de la oligarquía argentina. Bueno, que es claro que muchas veces, volviendo a la idea de fetiche, está completamente invisibilizada, ¿no? Hablamos recién del rol que tienen las clases de élite, ¿no? Las élites de cada... Yo no sé, no quiero generalizar, pero el tipo que hoy se puede viajar a Estados Unidos, ir a ver a la selección, puede pagar lo que vale una entrada. No quiero hacer, no digo que no haya pueblo trabajador viendo ese tipo de espectáculos, pero bueno, hay algo de esa clase que en contextos de pobreza, en el contexto que estamos viviendo hoy, que pueden hacer eso. Claro, bueno, pero Raúl Barón Visa era rentista. ¿Qué es ser un rentista? Vivía de los alquileres de los campos, de las casas. Bueno, pero ahí tenés unas condiciones de producción donde una persona puede hacer lo que se le canta al culo
y en base a una riqueza que no hace absolutamente nada. Si hay algo que es la oligarquía, es parasitaria. Sos muy envidiosa. Yo porque tengo los campos. Usted quiere el fin de la herencia, ese es el problema. Claro, no, bueno, pero y sí, claramente. ¿Cómo se enriquece esta gente, viejo? Jorge Barón Visa, único libro. Único libro. Hermosa editorial, Eterna Cadencia, El desierto y su semilla. Es terrible. Terrible. ¿Esto se puede leer bien? Sí, sabiendo que vas a leer. Un drama, Sí, un dramón. Un dramón, sí. Pero si te interesa qué es lo que ha pasado en la historia argentina desde un costado, siempre la literatura habla del pasado, del presente y del futuro, pero siempre abordándolo desde algún otro lugar. Mirá, con esto me parece que los vamos a tentar a que lean. Así dice la contratapa. En el coche que la lleva de urgencia al hospital, el rostro de Eligia se va desintegrando por el efecto del ácido. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Empezamos a decir que sí, éramos locas de amor, de pasión por buscarlos y que no nos importaba que nos llamaran locas.
La vida, la ciudad, las cosas que te pasan, te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. ¿No? Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de ubris. Entramos en zona de consultorio, tuvimos que desempolvar el separador. El separador de psicología. Está vivo, está con nosotros el señor. No corra, le digo, en la columna, no puede. Claro, Les contamos a la audiencia que realmente salió este programa. Yo, ¿sabés lo que le voy a decir? Mariana, que no dice pulese, tenés cuidado. Nosotros no lo hacemos porque nos gusta artísticamente. Es para resguardarnos. Yo no sé si ese día dijiste los 3 puleses. ¿Vos estuviste pensando en eso? Es que está yo grabado. No cierro el programa, me voy antes. Ah, y ese es el problema, digamos. Pues si yo me fuera de acá con 3 puleses, claro, dicho por ustedes, seguramente no me hubiera pasado esto. Pues les contamos al que no escuchó, o a la que no escuchó, Damián se fue de este programa hace 4 meses y se resbaló y se rompió el tobillo. No, pero hay que decir que también había una tormenta tremenda, pues yo me acuerdo de eso. Pero estaba saltando charcos. Yo le dije, ¿cómo estás saltando Gran charcos? gestión de nuestro intendente allá en Morón, Lucas Gui, que bueno. No, en serio. Hizo un recital que tocaron una banda buenísima todos los días, pero las veredas no las arregla hace 45 años, inunda esa calle. ¿Vio? Es decir, mensaje para Lucas Gui. Sí. Ahora, perdón, ahora vamos a la columna. Pero, claro, imagínate en la antigüedad, te rompías el tobillo. ¿A vos que te gustan las cosas antiguas, Nico? Muerte. Hoy en Estados Unidos te rompiste, mueres. Te morís. No, pero por lo menos te queda la pata dura, porque... Claro, o sea, a mí lo que me pasó es que sí o sí me tenía que operar porque fue una luxofractura, o sea, se desplazó también. Terrible. Entonces sí o sí me tenía que poner una placa, una prótesis. Y si vos eso no te lo operás en 3 semanas, se empieza a endurecer. A sellar y después te lo vuelven a quebrar para operarlo. Terrible. Porque claro, se empieza a soldar el hueso. Bueno, hablemos de fetiche, hablemos de cosas más. Bueno, este concepto en el día de hoy viene anillo al dedo para la columna de psicología, porque desde que empezamos a hacer la búsqueda que hacemos habitualmente para cada palabra de cada programa, lo de fetiche, más allá de las cosas importantes, como hablaba Nicolás, de la mercancía y todas esas cosas, Gol de Noruega. Empiezan a aparecer zapatos, pelotas. No, terminó 3-2. Gol, no nombraste el gol de... porque estaban hablando ustedes y me parecía muy importante. Tenés que interrumpir si hay un gol. Sí, bueno, pero ¿cómo funciona esta idea del fetiche en la psicología? ¿Qué viene a ser exactamente un fetiche? ¿Cómo juega en esa persona que a priori uno piensa, bueno, se aferra a un objeto? Veo un termo. ¿Qué me pasa con ese termo? Bueno, no sé si podría arrancar de ahí, pero digo, en general el fetiche en la clínica es algo que suele aparecer con varones. ¿Por qué con varones? Las mujeres no traen mucho fetiche sexual, digamos, a una sesión, por ejemplo. Mire usted. No son de bueno, quizás no con vos. No, bueno, yo como psicólogo. Claro. No, sí, por ahí aparecen, pero no en los términos que nosotros por ahí los identificamos rápidamente como un fetiche sexual, ¿no? Hablo en general. Después sí, por supuesto que hay fetiches más de otro orden, porque, digo, lo que decíamos antes, ¿no? Justamente se trata de esto mismo que mencionaste vos en el final de tu columna, de la definición que daba Marx. O sea, un fetiche en algún punto sirve para soportar lo insoportable que nos falta. Digamos, pero volviendo a esto de que son los hombres los que más habitualmente... Más al fetiche sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? El hombre suele tener más fetiche. Por ahí la mujer lo tiene en objetos más intangibles, no tan concretos, ¿no? Me parece que por lo menos en la clínica, cuando llega algo de ese orden, en general es un varón, ¿no? Que viene con algún planteamiento de, bueno, no puedo acabar si no hay presencia de este objeto o de esta situación o de esta escena, ¿no? Entonces está toda la sexualidad detenida en ese objeto al que se le da todo un valor y toda una fantasía de completud,
digamos, ¿no? Y después ya hay cosas más problemáticas, ¿no? Que empiezan a rozar la perversión. Yo que sé, escuché de un paciente, por ejemplo, que esto pasa bastante, me contaron, los apoya, los famosos apoya bulto en el colectivo, en el tren, digamos. Sí. Digo, muchos de estos personajes acaban, digamos, en esa situación. Y es su manera de llegar al orgasmo. Claro, el tema es que estar abusando de una persona. Claro, bueno, pero digo, llevándolo al objeto concreto es tener contacto con esa tela, por ejemplo, de un pantalón, hay casos muy famosos de Freud, no me acuerdo si era de Freud, según la cantidad de botones que tenía el saco, el tipo como que les iba dando un rango, ¿no? Entonces, tenía, no sé, con los botones. 20 botones era un montón. Y después otra cosa que hay que pensar, que digo que ahora es como una cuestión de que ahora es más normal pensar, por ejemplo, cómo se fetichiza el cuerpo del hombre, que es algo que antes mucho no existía, pero digo, pensemos 50 años atrás, y volviendo al tema del tobillo, bueno, por ahí vos veías un tobillo, que era una de las pocas partes descubiertas que había en la vestimenta de una mujer, y a eso se le asignaba un montón de fantasías, digamos. O sea, ¿viste el tobillo que tiene? ¿Cómo se mueve para acá? ¿Cómo se mueve para allá? Bueno, hoy ya es una cosa que, digamos, excede un poco, y digo, el fetiche se ha ido trasladando a otro tipo de objetos, me parece. Y esto tiene mucho que ver con el voyerismo que generan los aparatos de teléfono, ¿no? Ahora, vos hablás o hacés la teatralización del comentario que hace una persona a otra, pero uno a priori también siente que eso es algo que está completamente oculto, que es del interior de la persona. No se anda comentando esta idea de, tal objeto de determinada cuestión me genera tal. O sea, hay algo ahí también de lo oculto, que no significa que sea negativo, pero que evidentemente, vuelvo a insistir, la idea del fetiche como algo negativo. Sí, a ver, en general, por lo menos si volvemos a la clínica y que alguien haga un planteo, tiene que ser algo que ya se convierta en un síntoma, que genera malestar y que el paciente trae porque verdaderamente le trae un problema. Claro, no puede si no es con ese objeto. Con esto que decíamos. No, pero a veces sí se comenta, porque justamente también el fetiche adquiere otro valor si es compartido por varias personas. Hemos visto cosas últimamente donde se hacen comentarios sobre una nena que hace tal cosa. El tipo lo comenta. ¿Por qué lo comenta? Porque suponen que hay algo que se comparte, es una visión que se comparte con muchos hombres, ¿no? Es horrible. Te referís al clásico comentario después de una tragedia, un femicidio, de fíjate cómo iba vestida, fíjate cómo se movía, fíjate la manera que tenía de hablar, sí. ¿No? Bueno, sí. Sí, hay una cuestión. Por eso yo decía que en general es algo más que trae el varón. En esas cosas por ahí, más de fetiches sexuales, más socializados justamente. Sí. Después, hay de todo, ¿no? De hecho, si uno analiza hoy cómo es la vida sexual de un preadolescente que pasa a la adolescencia, se educa a través de lo que consume. Claro, la pornografía o lo que pueda llegar a consumir en internet, y si vos analizás la pornografía, está todo organizado por categorías fetichistas, ¿no? O sea, de hecho hay categorías inimaginables, pero de cosas muy específicas no sé. Sí, no hace falta aclarar, pero se entiende. Hay categorías, y eso que cómo nos afecta, pero perdóname, las generaciones anteriores también se educan a través de la pornografía, de la prostitución. Sí, ¿es distinto? Sí, pero me parece que el acceso es distinto. Antes, por ejemplo, no sé, en nuestra época, si querés, que ya algo vivimos de la parte digital, pero la analógica era lo sumo. La revista. Compartías una revista o el hermano de alguien te hacía un favor y alquilaba una porno y te juntabas a verlo, algo así, y era como, Era todo. Era todo eso, ¿no? Hoy me parece que el acceso y la facilidad hace que las experiencias que después viven esos adolescentes hasta que llegan a tener verdaderamente un vínculo real con alguien, ya están demasiado etiquetadas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios pacientes en esa zona de los 12 a los 15 años, y muchos hoy, con el tema de la sexualidad, para hacerse los copados, dicen, yo soy queer, o soy homoflexible, pansexual, o soy... Y con el tiempo van descubriendo un montón de cosas que tienen que ver, con su sexualidad, pero muchas veces, ya por el prejuicio cambió mucho.
¿no? O sea, antes era, bueno, podías decir, che, no, yo soy gay. De las bolas, claro. Sí, cachetazo. Te digo, hoy pareciera ser como que hay una cuestión ahí, y por ahí son pibes que ni siquiera le dieron un beso a una piba todavía, claro, ¿no? Y hablan de que tienen una sexualidad recontraabierta, digo. Ahí hay un tema también, ¿no? Y es un poco lo que planteaba Nico antes, ¿no? Esto de que desaparezca el sujeto porque al objeto se le da un valor de tanta importancia. Bueno, profundizando sobre esta idea que ya se dijo, ¿no? Pero el fetiche entonces no es algo negativo, porque... Per se no. Digo, ayuda a soportar lo insoportable que es que nada nos alcance. Por ejemplo, ¿qué sería algo...? Hablamos de una foto, por ejemplo, eso es... Bueno, sí, yo te daba ese ejemplo antes, ¿no? Claro, por ejemplo, yo tengo una foto de mi vieja en la biblioteca y para mí es como un fetiche, porque nada, es la manera de ver a mi vieja todos los días, digamos. Claro. Pero mi vieja no está, se murió hace unos años ya. Claro. ¿No? Pero bueno, por eso en ese sentido me ayuda a soportar esa falta. Y por ahí, no sé, escuchar determinada música, encarnarla, yo qué sé, en invitar gente a mi casa, que era algo que hacía mi vieja mucho, hacer un asado, y yo qué sé, es una manera de, ¿no? A través de ese fetiche, traerla hacia mí, sentir que está cerca, sentir que la encarno, etcétera, ¿no? Me parece que en ese sentido todos tenemos fetiches que nos ayudan a llevar la vida un poco. Después el problema es cuando eso se vuelve más importante que el vínculo. O sea, ¿no? Que el otro, que la experiencia humana. Entonces ya te alcanza con quedarte en tu casa con el celular, poniendo alguna boludez en Instagram y chequeando a ver cuántos lo vieron y cuántos likes me pusieron, ¿no? Entonces, claro, el like ya es la mirada del otro, la cambiás por el like, ¿no? La palabra del otro por el comentario. Bueno, pero digo, y nada, y lo mismo, y la sexualidad por la autosatisfacción. Y el algoritmo se ocupa justamente de organizar todos tus fetiches y darte el uno atrás del otro para no tener que angustiarte frente a esa falta. Bueno, pero pienso en esta idea de, no sé si es así, pero prótesis que vos decís de esta idea de estos objetos. 6 tornillos tiene la mía. 6 tornillos. Sí. Pero esta idea de que hay cosas que nos ayudan a caminar, como si uno, justamente después de tu tobillo, lo pienso en el fútbol, esto de me siento acá y yo hago fuerza, soy parte del equipo, ¿no? Me puse siempre el mismo pantalón, ¿cómo no vamos a ganar? Esta idea, pero también esta idea, como decís vos, de encontrarse generando distintos rituales, distintas situaciones, o decir, voy a usar determinado objeto que era de determinada persona, que es una idea de religiosidad popular, digo, para desmistificar un poco, ¿no? Esta idea de que los europeos venían y decían, miren, le dan adoración a una piedra que cualquier africano podría entrar a una iglesia y decir, es que le están adorando a una estatua, ¿no? Pero sí, rescatándolo de manera positiva, como me imagino, ¿no? Yo porque debo hacer el mismo ejercicio que debe hacer cualquiera que nos esté escuchando en su casa, de qué circunstancias uno se rodea de esos procedimientos, objetos. Bueno, incluso cuando uno se enamora, ¿no? Idealiza al otro, lo pone en un lugar de completud al otro, y bueno, es totalmente normal, digo, y necesario a veces, porque si no es imposible creer. Por eso digo lo mismo, ¿no? Yo veo el partido de Argentina y tengo que suspender lo que pienso y la realidad y lo que significa el fútbol y la cantidad de plata que tiene Messi, que hace 2 meses fue con De Paul a darle besos a Trump, digamos. Claro. Lo tengo que suspender eso, porque si me pongo a pensar en eso no puedo disfrutar el partido de fútbol, digamos. Está bien. ¿No? Buen pero punto, digo, claro. O sea, es así. Eso trasladado a la vida normal es lo mismo. Sí, claro. Tenés que suspender algunas cosas. Que sé, Messi podría usar un 5% de su sueldo y abrir 500 clubes acá en Argentina, no le costaría nada, no lo hizo. Claro, digo, claro. A ver, o sea, yo entonces no es que pero yo puedo fetichizar la figura de Messi futbolísticamente y sentirme representado en la patria porque metió un gol. Sí. O sea, y debo de alguna manera hacerlo. Ahora, después soy un pelotudo, es otra cosa, pero digo, a lo que voy es que se requieren esos fetiches, pero también a la vez son parches, ¿no? Y uno no puede tampoco vivir emparchado. O sea, en algún momento tiene que angustiarse, tiene que, como daba el ejemplo Nico del carpintero, ¿no? Poder construir algo más o menos desalienante que le permita sentirse, digamos, no completo frente a eso que falta,
sino más o menos satisfecho, haciendo con eso que falta lo mejor que puede. Claro. Bueno, pero que no todo es mercancía. Porque uno, no sé, si sos carpintero haces una mesa para venderla, pero hacerle la comida a tus hijos, no estás pensando en que eso, si bien podría, en otro lado podría ser un restaurante. En mi casa es un restaurante. Eso fin de semana fue un restaurante. Pero vos lo haces. De platos que hubo no se puede creer. No se puede creer. Pero la verdad es que uno produce determinadas cuestiones que no lo hace con el fin de poder intercambiarlo. Bueno, el arte tiene esa. Después viene un Picasso y te vende, no sé, ese millonario. Pero vos estás hablando de una capacidad creativa que muy pocas personas tenemos. Esa instancia de poder desarrollar algo, sea un objeto, un regalo, o un servicio, o un momento de escucha, estás hablando ya de la capacidad temporal. Eso es algo que, coincido con lo que dice Damito, nos libera, porque es desalienante. Y muy pocos de nosotros y de nosotras tiene yo la creo todo posibilidad. lo contrario. Yo creo que sí, que todos tenemos la posibilidad de generarnos, cuando somos conscientes de esta falta, de generarnos algún tipo de encuentro, zona, creatividad, poner la creatividad en algo. En la cocina, como estaba diciendo Juli recién, sobre cocinar algo sorprendente, ponele, que es lo único que tenés 3 cosas y cocinas algo. Una cosa es la capacidad, ahí estamos de acuerdo. Claro. Yo digo la posibilidad. Digo, vos decís cocinar, una persona que todos los días tiene que viajar 3 horas o 4 horas y tiene una jornada laboral de 12 horas y bueno, no es alienante esa vida. Por eso digo, esa instancia de tener un momento con alguien de escucha es un lujo. Totalmente. Por eso se valora tanto un espacio de psicología, ¿no? Porque es muy difícil realmente encontrar a alguien que te escuche en serio. Hablando de la escucha, y me parece que para desemboca la conversación, es en estos aparatos que nosotros tenemos, que es el celular, que es un gran objeto. Fetiche. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso hoy en nuestra cotidianeidad? Bueno, yo no digo, me parece que por ahí sería un exceso pensar que pensarlo como un fetichismo social, el uso de la tecnología, sino, digamos, uno debería pensarlo con respecto a los excesos por ahí, ¿no? Porque digo, forma parte de nuestra cotidianidad, lo usamos para un montón de cosas que están buenas. Claro, no negarlo. Si no hubiese sabido que había gol de Noruega, por ejemplo. Fundamental. Pero digo, sí hay como una tendencia del mercado justamente, porque en definitiva es esto, o sea, el mercado te organiza el deseo, ¿no? El deseo parte justamente de esa falta. El deseo aparece en función de que nos faltan cosas, ¿no? O que uno siente que siempre algo le falta. Y es muy sano y está muy bien ir a buscarlo. Lo que no es sano muchas veces es negar, ¿no? Porque a veces, digo, ahora está mucho en boga todo esto de el coaching, el liderazgo, el mindfulness, la psicología ultra positiva. Y en algún punto es esta cosa de venderte, ¿no? Un poco esto, si querés, podés todo, la meritocracia, ¿no? Y digo, y estar en esa postura de creer que vas a tener todo lo que quieras si te lo propones, es realmente, digo, podríamos decir que es un poco fetichista, ¿no? Porque en ese sentido, cuando uno se relaciona así con la tecnología y está en una posición fetichista, no es que tiene un fetiche, está en una posición fetichista en el punto de que, digo, parte de esta base de querer colmar esa falta o querer proyectar en el otro la completud, ¿no? Pues Nico hablaban, digo, cualquier religión, cualquier cosa divina que uno siga, ame, crea, tiene que ver con eso, porque vos amás a alguien que lo tiene todo, y esa es justamente una manera de fetiche. O sea, atribuirle al otro una completud que no existe. Pero en toda esa ideología, que es la ideología de mercado, lo que está en el fondo es la búsqueda del dinero, digamos. Todo te va a dar resultados si tenés la suficiente plata como para poder sostener esa vida de lujo. El dinero es justamente un fetiche en ese punto, porque el dinero justamente genera la ilusión de que lo podés tener y que a través del dinero podés tener otras cosas. Pero todo, si querés. Absolutamente todo. Sí. Está bien, el dinero no es todo, pero como ayuda.
En este momento vendría muy bien ese tema, pero no. Tenemos al señor Luis Alberto Spinetta haciendo concreto, quién sabe, los fetiches de alguien. A Luis Alberto Spinetta en la noche de la AM530. Esto es Revista Martia y nos pueden encontrar en www.revistamartia.com.ar. Háganos un favor. Nos pueden seguir en Instagram también, Revista Martia. Nos viene muy bien esos likes. Fetichicen con nosotros, por favor. Congenien. Pero que nos sigan en las redes sociales nada más. En la vida social no, porque eso ya nos trajo problemas en el pasado. Lo pone mal. ¿Le siguen llamando por teléfono gente extraña? Sí, me quieren vender planes, no sé, ¿viste? Planes rombos. Sí. Sigamos hablando de este fetiche de la mercancía y usted me habló del siglo XV, siglo XVI. Hablemos del siglo XXI. Bueno, podemos recontrapensar en esta idea que viene a proponer Marx sobre cómo el capitalismo a través de los precios y a través de sus operaciones simbólicas, conceptuales, nos hace perder de vista quién genera el trabajo y quién genera el valor de las cosas. Con la inteligencia artificial, cuando uno ve a los tipos que están, lo digo, entiéndanme por favor, entre comillas, de la vanguardia, planteando que vienen por... Ojo, no vienen por los trabajos forzosos, vienen por los trabajos de la clase media, los trabajos repetitivos o operativos. Yo no sé si van a lograr, pero la idea de su planteo de futuro es eliminar de la faz de la tierra una cantidad de trabajos operacionales. Bueno, habla de... Bueno, ya no necesitamos de los hombres o las mujeres para trabajar. Bueno, pero eso es una pregunta súper estimulante para pensar justamente el concepto del fetichismo de la mercancía. Porque, ¿por quiénes van a ser, en esta hipótesis futurística, distópica, quienes reemplacen a los y las trabajadoras? La inteligencia artificial y los robots, podríamos decir. Claro. Bueno, detrás de esos robots y de esa inteligencia artificial tenemos servidores, tenemos tecnología, tenemos ciencia, tenemos mineros, tenemos explotadores offshore drillando petróleo, es decir, gente, trabajo, horas hombres, esfuerzo. Ese es el fetiche de la mercancía, creer que eso es reemplazable y no entender que esas son fuerzas productivas que fueron desarrolladas con el sudor y las lágrimas de generaciones de personas. Es ahí a donde apunta Marx con el concepto. Y lo podemos recontrapensar en algo mucho más cotidiano, que son las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Rappi, pedido ya. Nosotros recién usábamos la metáfora del carpintero, pero pensemos en un rider, como le dicen, ¿no? Un flaco como uno que está arriba de la bicicleta, que se levanta a la mañana o a la noche, agarra la bici, prende la aplicación y la aplicación automáticamente le otorga un puntaje, un tiempo de entrega, una calificación. Él mismo, que está arriba de la bicicleta, que es un laburante, empieza a decir, bueno, agarro este viaje, ¿cuánto vale? 3.000 pesos.
¿eso es lo que valgo? Y calcula si su tiempo vale la pena. Y ahí es cuando entramos a la idea del precio. Se empieza a comparar como la silla o como la mesa. Si se lastima, no puede trabajar. Y por ende siente que no vale nada, porque no genera ingresos. Entonces no puede compararse con la silla, no puede compararse con la mesa. Deja de existir en un mundo capitalista. Además, la aplicación trata al tiempo de laburante y a su bicicleta como si fueran meros engranajes de un algoritmo. Su subjetividad, su cansancio, su necesidad de ir al baño, su gana de ver a su familia, de tomarse una birra con sus amigos en la esquina, queda completamente subordinada a la lógica de la entrega del pedido. Y además que vos hablas de puntaje, te da menos puntaje si no aceptas el viaje. Ese repartidor, ese trabajador, experimenta en carne propia el fetiche de la mercancía, porque se ve a sí mismo como un costo variable, un recurso, y su valor personal, humano, existencial, queda medido por el precio que le asigna el mercado a su fuerza de trabajo, que no es otra cosa que además su tiempo. Volvemos a esta idea de que el trabajador existe para el proceso de producción y no el proceso de producción para el trabajador, que es la inversión total de la realidad, es el humano el que tiene que ser el fin. Y podemos pensarlo más acá, del otro lado de esa misma app, hay una persona con un celular en su mano haciendo tiki, tiki, tiki y haciendo pedidos. Si en el delivery, el que está arriba de la bicicleta representa la mercancía con su fuerza de trabajo, en las redes sociales, y esto a mí me da un miedo, la mercancía principal, ¿cuál es? Nosotros. El No, usuario. las relaciones que genera. Nuestro tiempo de atención. No, está bien, pero en las aplicaciones lo que genera es la relación con ese sujeto que viene a traerte la cosa. Sí, pero eso está mediado, sí, pero está mediado por algo, que es el algoritmo, que se nutre ¿de qué? De datos. Nuestro tiempo de atención se traduce en datos que luego van a alimentar un algoritmo que te van a devolver el mensaje que vos estás planteando. Claro, y sí, y me va a buscar la mercancía que me va a generar el deseo de esa mercancía para que venga alguien y Pero me la vos te traiga. estás pensando como consumidora. Estoy en ese lugar ahora. Yo quiero traerte un poco más acá y a mí, mirá, ya lo digo y me ahogo. El negocio funciona así. La aplicación recopila cada segundo de nuestra mirada, cada clic, cada pausa, cada like. Cada segundo Es que vos impresionante. ves en un video o en un anuncio, sabe si lo salteás o te lo quedás. Si te lo quedás, te vuelve a aparecer la misma temática. Y esa es la materia prima, tu atención y tus interacciones, que es procesada por algoritmos que van a convertir nuestros comportamientos en perfiles de consumo. Esos perfiles son, en definitiva, la verdadera mercancía que la plataforma, Instagram, Facebook, TikTok, vende a los anunciantes. El anunciante entonces paga para mostrar su publicidad, es lo que decía Mariana, a un ojo determinado, segmentado, exactamente en el momento en que tu ojo o el tuyo es más vulnerable o receptivo a ese mensaje consumista. Y ahí el fetichismo es doble, porque por un lado creemos que primero las redes sociales son gratis y que uno es el cliente, cuando en realidad uno es la materia prima. Somos la gallina. Creemos que nuestro tiempo en redes sociales además es ocio. Llegás de tu trabajo y Voy a querés descansar. mirarte uno reír. Con el mundial, que me cago de risa con los memes del mundial y pongo me gusta y los comparte, que eso es entretenimiento, cuando en realidad, y acá es cuando lo digo en voz alta y me agarra un nudo en la garganta. Atención, en sus casas en este momento se desaliena cuando te escucha esto. En realidad, ese tiempo y ese ocio, ¿saben lo que es? Es tiempo expropiado por el capitalismo y convertido en valor, dinero, billulla, plata para Mark Zuckerberg. El capitalismo, ¿qué hizo?
ya colonizó hasta el tiempo libre. Nuestro tiempo de atención hoy es la nueva jornada laboral invisible. ¿Se entiende de lo que quiero decir con esto? ¿Vos decís que podemos hacer un reclamo? ¿Podemos pedir aumento salarial por lo menos? No creo, ¿eh? No, pero bajo ningún concepto. ¿Y puedo decir 2 cosas más? Por favor. Que además no solo se queda contento con todo esto, sino que las plataformas lo que quieren es maximizar nuestro tiempo en pantalla. Que no te vayas nunca. Exacto. Es lo que decíamos hace 2 semanas con los niños de 4 años, ahora quiere ir a explotar a los niños de 3 años. Por eso los algoritmos están diseñados para engancharte, o sea, las notificaciones push, el scroll infinito, videos cortos que liberan dopamina, contenido polarizante, porque la indignación retiene atención mucho más que la calma. Cada minuto que pasás desplazando el dedito para arriba es plusvalía digital. Es tiempo que la plataforma convierte en datos y en anuncios. Pero que a vos no te paga. Tus emociones, tus miedos, tu deseo, tu privacidad, incluso las conversaciones privadas por WhatsApp que tenemos en este grupo y que ustedes no se quieren cambiar de aplicación, pasan a ser porque a vos te llegó el algoritmo de la otra aplicación. De búsqueda de Google. Ya no somos Damito, Mariana, Julián, sos mujer, X cantidad de años, ciudad de Buenos Aires, poder adquisitivo medio, interés, menos. Literatura. Menos que medio. Menos que medio. Bueno, eso no lo sabe él, pero que el algoritmo lo sabe seguro. Seguro. ¿Qué es eso? El algoritmo. ¡Corran! Terrible. ¿Ahora esta dictadura? ¿Se puede salir de esta dictadura? Ya lo hemos hablado bastante este tema. Por lo menos de psicología, hemos hecho bastantes columnas al respecto de lo que está planteando Nico. Sí, yo creo que sí. De hecho, digo, como todo, ¿no? O sea, me parece que por ahí hay que empezar a subestimar un poco también este tema y empezar a ser consecuente, ¿no? Yo, por ejemplo, los fines de semana prácticamente no uso tecnología porque me dedico a rituales. Organizo asado. Fetiches. Fetiches los posta. Bueno, pero digo, tiene que ver con hacer, con lo que sé que falta, hacer lo que puedo, no con prestarme para que hagan de mí, me construyan esa ilusión de que todo eso va a llegar, porque en definitiva nos quedamos ahí, nos quedamos mirando y nos quedamos atentos, no solo porque estamos cansados y queremos entretenernos, sino porque en el fondo hay algo que está captando eso. O sea, tu atención no se capta solo porque somos inútiles y nos captan la atención. Digamos, todos necesitamos construir eso. Lo que pasa es que, se trata de hacerse cargo responsable y es un límite. Tiene que ver con ser adulto, ya lo hemos hablado también, ¿no? O sea, hay que poner un límite. ¿Por qué los pibes tienen tanto problema con la autoridad? Porque no hay límite. ¿Y por qué no hay límite? Porque no hay adultos. Y eso es. O sea, se trata de poner límites. Pongamos un límite acá y nos vamos a la tanda. Mirá, la señora Victoria Nardone ya nos está retando. A la pausa. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Roberto Caballero está en
AM530. Ustedes la conocen, es Dora Barrancos, socióloga, investigadora. Por supuesto, más allá de yo diría, de los grados de patologizaciones que se puede encontrar. Pero este es un principio común. Por eso las feministas solemos decir, estos sujetos son hijos sanos del patriarcado. No son monstruos inventados que vienen desde Marte, etcétera. Y quiero también decir algo. Gran parte de los homicidios, lo he venido diciendo, de las muertes de hombres a otros varones, tienen mucho que ver con resortes patriarcales, la competitividad aguda, la violencia aguda, la venganza aguda, el principio de venganza, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay una irritación particular, hay algo más exacerbado. A las 8, Caballero de Día, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Seguimos adelante en esto que es la Revista Amartya en formato radial. Hablamos hoy de fetiche. Ahí los que estén todavía enganchados, no estén viendo un partido. No, quedan 24 minutos para Argelia-Jordania, así que nos prestan atención. Claro, a las 2 arranca. Sí. Estamos muy enfetichizados, ¿no? Y la pelota, la redonda, ¿viste cómo es? La mimosa, La diría. mimosa. Tenía un corte de Capusotto, no fue usado. Difícil. Es difícil. Bueno, vamos a hablar de cine en este Vamos caso. a hablar de una película italiana, una hermosa película italiana que a mí me encantó siempre. Dije, esta película para mí es muy importante en mi vida. ¿Es un fetiche para vos esta película? No tanto, no tanto. Italia, 2012. 2012. Esta película ya alguien me la contó, yo no la vi, pero Se es llama para ir a verla. César debe morir. César debe morir. ¿Por qué de César debe morir? Bueno, es una especie de docuficción en la que van a una de las cárceles que está en Roma de alta seguridad, en Revivia, y hacen una obra de teatro. La película empieza con algo que no sabemos, que es una obra de teatro, Shakespeare, un clásico, que es Julio César, y bueno, hasta los tramos finales de la presentación. Después vemos que a los actores los está esperando la policía para devolverlos a su correspondiente celda. Estamos viendo, para los que estén en YouTube, parte del tráiler, el tráiler de la película. Sí. Esto que son entonces presos actuando esta obra de Shakespeare. Claro, bueno, es muy interesante porque el texto de Shakespeare se basa en que Julio César es un gran emperador, pero la gente que está alrededor advierte que se quiere convertir en un dictador. Entonces todos los que lo apoyaban, sus propios amigos, empiezan a pensar en la traición, en decir, a este hombre hay que matarlo porque hay que frenarlo. Brutus. Exacto. Bueno, entonces
¿Cuál es el eje de la obra? Es el complot que se va armando en torno a César, a qué alianzas hay, a quién hay que matar, solamente a Julio César o hay que matar al segundo por las dudas. Claro. Entonces, un montón de... Pero esto se entrelaza con la historia de los propios presos, que también la mayoría vienen de haber trabajado para la mafia, para la camorra, donde también aparecen esas figuras de que, bueno, hay uno que le está yendo demasiado bien, me parece que hay que matarlo. Hay que liquidarlo. ¿Qué historia la de Julio César, eh? Traicionado por sus propios colaboradores. ¿De qué jugaba? ¿De 9? Terrible, pero qué bueno. Qué mal Italia en el Mundial. Bueno, no clasifican estos muchachos, por eso así les va. Sigan bueno, haciendo... y ahí lo que ocurre es esta superposición entre el texto de Julio César, que ellos los van... comentando cuando están en la celda. Hay algo muy interesante que hacen los directores, que son dos hermanos, los hermanos Taviani, que ponen, cuando ellos están haciendo la obra de teatro, la están haciendo delante del público, está en colores, y cuando están en la cárcel, cuando están ahí tratando en los ensayos, es en blanco y negro. La película es muy hermosa, está muy bien. Y bueno, y acá... Pero, ¿cuál es el cruce entre los que están presos por haber cometido algún tipo de delito y ser actores? ¿Cuál es el juego de la película en ese sentido? El juego ahí es que el director de arte, el que está ahí con los actores, le dice, como hay algo muy genuino en la manera que tienen de decir las cosas, inclusive ellos le dicen, el que tenga un dialecto puede decir sus líneas en el dialecto, porque tiene ahí una energía, y además son cosas que varios dicen, esto lo podría haber dicho yo, pero lo dijo Shakespeare hace mucho tiempo atrás, pero esto yo cuando estaba por matar a fulano, lo podría... Es más, hay un momento donde dos están hablando de la obra y se picantea un poco, y entonces vos no sabes si es que están actuando las letras previstas o se están peleando entre ellos, y hay un momento en que el arte hace que los tipos puedan frenar esto. Dice, bueno, tenemos un objetivo que es hacer esta obra de arte, no los vamos a cagar a todos, porque si hacemos quilombo, nos peleamos entre nosotros, no la podemos actuar. No la vamos a poder actuar y vamos a cagar a todo el resto. Entonces aparece otra manera de estar en el mundo, que no es la violencia individual, el sobrevivir a toda costa. Entonces aparece otra idea. Entonces está esto, y se lo debemos también a Marx. Hoy está muy citado Marx. Él en 1860 escribe un texto muy importante que se llama Elogio del Crimen, donde dice, bueno, detrás de todo crimen hay un montón de... la delincuencia es lo más productivo que hay, porque genera un sistema represivo, porque genera un sistema jurídico, hay un montón, hay gestión, genera arte. Hay un montón de obras, y hay un fetiche con la persona presa. Hay un montón de que solamente se ve un costado malo, donde las personas están como desvinculadas de su propia humanidad, ¿no? Hay una cosa así muy, muy excesiva con el tema de lo carcelario, ¿no? Como fetiche. Pero me interesa esta idea de sublimar, ¿no? Que los tipos que tuvieron una vida de reos. Sí, claro, crímenes posta. Esta idea de que el arte les permite, incluso en el personaje de otro asesino, no, digamos, más allá del rol que le toca ocupar, esta idea es subliminar un poco su propia vida real y poder verla en otro contexto. Bueno, habla de un poco la necesidad del arte, ¿no? Que no es solamente el arte hecho por, entre comillas, artistas, sino la idea del arte popular hecho por todos. Es muy importante poder... Por eso yo decía, yo creo que todos tenemos la capacidad de generar un espacio de arte, solamente nos tienen que dar las herramientas. Hay un tipo que tiene que organizar y decir, vos haces de tal, vos del otro, y decís esto, y esta es la escenografía y lo vamos a hacer en este espacio. Y hay que organizar eso, y ahí aparece lo colectivo y aparece otra manera de estar en el mundo directamente. Es más, hay una de las frases más interesantes de la película, dice, siento que ahora estoy en prisión. Porque cada vez que vuelven, claro. En esta celda se me transformó en una prisión, porque cada vez que vuelven, y yo lo he visto hace unos años hubo una experiencia con raperos de la cárcel de San Martín,
y habían trabajado con la universidad y hicieron un disco y todo, y los tipos estaban todo puesto en ese momento, y después volvían a la cárcel. Vos veías a los tipos esperando que los guardias de seguridad los esposen y los metan, los tipos que recién habías visto rapear y bailar y hacer un montón de cosas que ni ellos pensaban que eran posibles. Impresionante. Y ahí decían, bueno, ahí está preso. Ahí está impresionante. Preso. Y acá aparece todo lo que estuvimos diciendo, que está por arriba de todo esto, que es generar esto, lo del carpintero, ¿no? Una especie de valor que no es el valor de la alienación, sino un valor que te conecta con lo humano. Pensaba, no me voy a acordar el nombre, pero en el taller de los artistas, en un momento trabajamos sobre lo que llamaba el Club de la Pelea, que era un docente que había encontrado la manera de que los alumnos dibujaran como esa pelea. Bueno, tratar de sublimar, más allá del hecho, estamos hablando de poder darle otro sentido a los que, bueno, por muchas razones, finalmente terminan en estos lugares que son siempre los pobres, ¿no? Los que no tienen plata para pagar abogados. ¿Por qué hablas en tercera persona? Los pobres. Si tenés razón, es un lugar para yo no nosotros. Podría pagar, claro. Sí. Bueno, ¿y cómo termina esto? ¿Lo matan a Julio César? Lo matan, sí. Bueno, no, véanla porque la película es muy hermosa. Hay toda una discusión, también se ve una discusión con respecto a la estética, de que está tan bien laburada la estética que ¿quién se queda con la renta de esta película? Es la gran pregunta. Claro. Que bueno, todas estas personas, digamos, no es que es una cárcel de alta seguridad, gente que mató, gente que estuvo en el tráfico de drogas, bueno, en cosas bastante graves de 15 años a cadena perpetua, no eran gente que, bueno, había robado alguna cosita, sino que había toda una disputa y bueno, y después había todo un cuestionamiento con respecto, bueno, ¿dónde está, quién se queda con la mercancía, con el valor que generó esta obra de teatro? Acá me están preguntando, repita el nombre de la película. César debe morir. Ustedes la tienen que ver. Ustedes ponen César debe morir, ver online y aparece un sitio soviético. Los rusos están con todo. Los rusos, pero aparte bien titulado. Está todo está muy bien, subtitulado. ya sé cuál dice usted. Sí. Hay que piratear. Nos vamos, pero no así nomás. Nos vamos. Llega el Indio Solari, que es nuestro dulce fetiche en este mundo, haciendo, bueno, un tema carcelario, como no esperábamos de otra manera.
Para asegurar tu auto, tu hogar y mucho más, Provincia Seguros tiene una amplia variedad de coberturas que se adaptan a tus necesidades. Descubrí todo sobre sus productos contactando a una productora o productor asesor de seguros o visitando el QR en pantalla. Provincia Seguros te acompaña en cada momento de tu vida. Somos así, nosotros hablamos de los ladrones y de los aseguradores. Un beso a todos, chicos. A todo esto es un gran sistema que No es que funciona. les queremos meter miedo, pero yo por las dudas compraría un seguro. Quedó justo, ¿eh? Bueno, vamos al taller de los artistas, ¿les parece? ¿Quieren ir? Sí. Sí, ¿Hay que golpear la puerta? a golpe. Gol de Golpe y yo Jordania. la abro. Adentro. Vamos a hablar de la artista visual Cynthia Cohen. Por supuesto, los que estén en YouTube van a poder ver las imágenes de esta artista que nació en 1969. Es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón. Miren la imagen de ese anillo. Se formó, bueno, en distintas universidades. Desde fines de los años 90 desarrolla una obra vinculada al arte pop, atravesada por el uso del brillo, la ironía y la desmesura. Su trabajo, que comenzó con la técnica de la pintura, luego derivó en el desarrollo de objetos y esculturas a gran escala, estas que estamos viendo en nuestro YouTube. Hoy lo que queremos contarte es esta serie de óleos que se llaman anillos, que es un símbolo de compromiso, de poder, de ostentación, estatus. Bueno, que es la operación por la cual nosotros hablamos de la idea del fetiche, ¿no? Este objeto, el caso del anillo, es algo muy importante en la cultura, no solo en la cultura popular, ¿no? Bueno, en este caso, esta artista, estamos hablando de Cynthia Cohen, lo que va construyendo es esta idea de en el caso de los anillos, una escultura blanda de escala monumental que adopta la forma de un anillo. Y vos me decís, ¿dónde la puedo ver? En el CCK está. Che, yo no la vi esta. Yo fui al CCK, no la vi. ¿Vos la viste? No la vi. Bueno, sí la vio acá. Bien. Acá el señor Silvio Soler la vio. Bueno, vayan al CCK. Lo que cuenta, ¿no? La muestra dice: el fetiche aborda el imaginario del consumo exacerbado, pero es de la blandura y el exceso, transformando el objeto de valor en una presencia casi caricaturesca. En tiempos de exhibición constante y de poco pudor, donde las redes amplifican el deseo de mostrarse y poseer, un anillo blando, desmesurado, se erige como tótem de esta época. Al acercarse, nos comenta Silvana Jauregui, que lleva adelante este taller de los artistas, el espectador es envuelto en un paisaje sonoro. Hay murmullos, frases, fragmentos digitales que evocan el universo de las redes, la forma en que se habla de la comida, del cuerpo, del éxito. En esta era de supracapitalismo, el deseo no se oculta, se exhibe, se comparte, se miden likes y miradas. Mira, justo lo que veníamos charlando en la columna de Damián Kotz, esta idea de que el capitalismo te ofrece eso, ¿no? Te ofrece el placer que, bueno, nada. Después simplemente sos parte de la comida, ¿no? Esta idea de que te invitaron a cenar y no te avisan que sos parte del menú. Estás con la manzanita en la boca. Vayan al CCK, vayan a ver a esta artista visual Cynthia Cohen, van a poder encontrar el anillo, y si no buscan encontrarán otras imágenes de Cynthia Cohen. Nos vamos, nos tenemos que ir a ver el Mundial, hay que seguir mirando partidos. Ese mundial no se va a ver solo. De pie, señores. De pie. De pie. Bueno, mañana será otro día, nosotros nos vamos. Un placer haber trabajado con ustedes. El señor Damián Kotz ya se ha retirado. Rengueando, un poco ¿Dijo Puliese? No, yo lo dije por él y me dijo gracias. Por favor, nadie se accidente al salir de este programa. La señora Mariana Collante con nosotros, muchas gracias por la participación. No, de nada. La vi sudar un poco en algún momento. ¿Sudar? ¿Usted suda? No. Bueno. No, es zurda. Bueno.
El señor Nicolás Dulcich. Gracias. Sí, ¿usted se cortó la barba hoy o...? No, me creció el pelo. Ay, me asustó. Iba a usar otro tipo de No, palabra. ¿por qué estoy más lindo? Sí, lo veo más lindo. Gracias. Es la remera del Mundial 86. Es la remera del campeón. Claro, exactamente. Del otro lado del vidrio, gran equipo en lo que es la producción y en redes, la señora Camila Sánchez. Ahí están aplaudiendo. Gente que vino. En la operación de video, el señor Sebastián Esquivel. Gracias, Seba. Ahí está, levanta los brazos. ¿Cómo? Como siempre los mismos que aplauden. Siempre, porque es la misma gente que pudimos contratar. La misma intensidad. Todo, mira, ahora van a aplaudir más fuerte. A ver. En la coordinación, la señora Victoria Nardone. Mira, silban un poquito más. Son los mismos. Hay un poquito más de gente. Y en la operación técnica, el señor Silvio Soler con nosotros. Mi nombre es Julián Saúd. Nos reencontramos el lunes que viene. Ustedes sigan en la M530, sigan en la continuidad. Ya llega Marcelo Kuening con Raíces y Alas y nosotros nos vamos a descansar. Recuerden, Revista Martia se escribe con H. Pugliese. Mariana, no podemos, no vamos a garantizar tu ida a tu hogar así, ¿eh? La RT, estoy esperando que funcione la RT. Ya se le avisó. No, usted es monotributista, no tiene RT. Oh. Se lo aviso. Nos vamos y bueno, gracias por aguantar hasta el final. Chao.